Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, tercer día de nuestras novenas jornadas de traducción en el ámbito editorial. Felices con cómo se está desarrollando. Hoy vamos a comenzar nuestra actividad con el panel del original al libro, procesos y actores en la producción de un libro traducido. El caso de Mr. Potter de Jamaica Kincaid, con Juan Crassi, Inés Garland y Santiago Can. Modera Griselda Marrapodi. Griselda es editora formada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde hace más de 20 años trabaja en el medio editorial, brindando servicios editoriales para universidades nacionales y editoriales independientes. En la actualidad es coordinadora editorial de publicaciones, investigación y revistas científicas en la Subsecretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Adelante. Buenos días, muchas gracias a ti por la invitación. Buenos días, ahí suena bien. Buenos días, muchas gracias a ti por la invitación. Conocer siempre los procesos editoriales atrás de una obra es muy interesante y enriquecedor, no solo como editores, sino también para los traductores, para que nos comprendan un poco más la forma de trabajo. Igualmente, seguramente ustedes tienen mucha experiencia. Vamos a hacer una breve presentación de los integrantes de la mesa. Ya la información completa lo tienen en la página web. Inés Garland es escritora, traductora y coordinadora de talleres de narrativa. Sus libros para adultos, jóvenes y niños han sido traducidos a varios idiomas. Publicó también las novelas para jóvenes Piedra, Papel o Tijera, ganadora de premios, al igual que Lilo y De la boca de un león. En 2018 ganó una beca para traductores y, entre otros, tradujo a Sharon Oates, Lydia Davis, Jamaica Kincaid, Julie Aiden, bueno, un montón. Santiago Can, estudió comunicación social en las facultades sociales de la UBA, docente e integrante de grupos de investigación. Desde 2010 funda junto a Alejandro Pizarra la editorial Ediciones La Parte Maldita. En abril de 2014 comienza con la revista Maten al Mensajero y a partir del 2016 la editorial del mismo nombre. También fue presidente de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Juan Alberto Traggi es director de Años Luz Editora junto a Sebastián Ralini y Joel Vargas. Organizó ciclos y festivales de poesía. Es integrante de la Cooperativa de Editoriales Independientes, la Disculpen. Bueno, Inés, Santiago, ¿quieren contarnos un poco sobre el proceso en la selección del texto de Mr. Potter? ¿Cómo llegaste, Santiago, a la obra y después cómo fue el proceso con Inés, la traducción? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Primero, antes que nada, gracias por venir y por el interés en el trabajo, en este caso de Inés y nuestro acompañando ese proceso como editores. En nuestro caso, bueno, un poco para poner en contexto, no sé cuántas de ustedes ya leyeron a Jamaica, pero bueno, es una autora afrocaribeña, de Antigua y Barbuda, escribe en inglés, pero también, no me voy a meter en eso, vas a explicarlo mejor, pero tienen ciertas particulares del uso de la lengua en la isla, que este texto tenía de llamativo, y nosotros habíamos leído con Alejandro, mi compañero en la editorial, una traducción en español de España, castizo, como se dice, y no entendíamos cuál era el fenómeno ahí, porque no veíamos eso que supuestamente tenía el texto, y lo leímos en inglés y dijimos, esto es otra cosa, esto es una dimensión poética en la historia que se perdía en la traducción, y como estamos hablando de esto hace muchos años ya,
parte de nuestro proyecto con la editorial tenía que ver con buscar traducciones por también escritores y escritoras que nos gustan a nosotros como lectores. Pensamos en ese desafío de buscar a alguien que pueda recuperar esa dimensión poética también, y no solo la historia. O sea, entendemos que era un desafío muy grande porque, bueno, la obra de Jamaica en general tiene también distintos grados de complejidad en los distintos libros. Y bueno, parte de lo que conversábamos en la previa, de los que le queríamos contar un poco sobre el proceso, tenía que ver con que cuando uno quiere publicar un libro de un autor o una autora extranjero, vivo y con bastante repercusión internacional, no es lo mismo si uno se llama Penguin Random House o Planeta, que se llama La Parte Maldita. Y además, siendo que no teníamos otros libros publicados previamente de traducciones, entonces fue un desafío conseguir los derechos primero, y por eso también me parece súper importante en este encuentro poder contárselo también a ustedes, como parte de su rubro. Fue muy importante para nosotros en esa gestión la posibilidad de que Inés sea la traductora, porque para sus editores era una garantía. Lo que quizás desconfiaban un poco una editorial tan chica, se animaban a eso, y pasó que también abrió la puerta a este proceso de poder ir publicando más de un título, poder ir de a poco armando esta obra que se despliega, que va estamos en 2024, o sea, esto es 2021, 2022, 2023, uno por año, lo cual también es un montón de trabajo. Y por otro lado también que los procesos son tremendamente lentos para estas gestiones. Estamos acostumbrados capaz a que cierto vértigo en otros ámbitos de la cultura y de la producción y de la reseña y el TikTok. Y la traducción, ustedes saben muy bien que es otro ritmo. El caso nuestro de gestión, además de los derechos, entre dar con sus agentes, garantizar todos esos procesos que son un poco un embole. La verdadera parte maldita. Sí. Y estoy yo acá porque no tengo problema nunca en hablar en público, pero en realidad el verdadero gestor de todo esto es Alejandro. Inés lo sabe muy bien porque trabajó mucho más a codo con Ale. Ale es mucho más paciente y meticuloso. Yo a los 5 minutos ya estoy diciendo, no, nos están demorando innecesariamente. Qué bien, qué fino. Y bien, me acabo de traducir en tiempo real. Muy bien. Y bueno, y ese proceso también lo que tuvo es que cuando el primer libro salió, antes de llegar a Mr. Potter, el fenómeno también de los lectores fue decir, yo creí que había leído a Jamaica, pero no. Acá había... y por eso también está nuestra propuesta y demás, era que está en la tapa Inés también del libro, porque para nosotros es una nueva escritura del libro, hay un rol autoral ahí muy importante, y también perdón, va a ser medio tribunero lo que voy a decir, pero es un poco también que pensar que no todos tenemos la posibilidad de leer todos los idiomas. Entonces, yo tengo el ejemplo de mi mamá, ¿no? Mi vieja, que no sabe inglés y que leyó el libro de Jamaica de una manera que no hubiera podido hacerlo de otra manera. Se volvió un fan. De hecho, es la primera que todo el tiempo me dice, ¿cuándo sale un nuevo libro de Jamaica? Y que vos también, sí. Y que yo pienso, le tenía negado todo este mundo, todo este lugar que es Latinoamérica, que es América, es acá nomás. Está mucho más cerca que Estados Unidos, está mucho más cerca que Europa, y no conocemos casi nada de las islas del Caribe. Y entonces realmente es un poquito... La editorial se llama La Parte Maldita por George Bataille, que en un par de años va a estar en dominio público y lo podremos publicar. Y una de las frases que a nosotros nos gusta mucho de Bataille es que dice que un libro es la suma de los malentendidos a los que da lugar,
¿no? Y nosotros también hacemos al revés, también es la suma de los encuentros, ¿no? Y que un poquito es permitir esto, ¿no? Que llegue a gente que no podría leer de otra manera una obra de arte increíble y un universo entero que viene atrás. Y además, lo último que digo, pues ya me estoy extendiendo demasiado, No, ningún problema. Es que los dos primeros que sacamos, Autobiografía y Lucy, quizás presentan para el lector un universo, pero son más accesibles. Y es en particular que el tema que nos convoca es Mr. Potter. Mr. Potter, ahora supongo que Inés les mostrará los hilos detrás de esto, pero es mucho más complejo, es mucho más poético también, tiene una cadencia también en su manera de narrar, que es difícil de imitar en español. Entonces también nos parece muy fascinante lo que pasó con los lectores, ¿no? Que un poco era, bueno, ¿por qué seguir por este lugar y no por capaz otros de los libros que son más clásicos, si se quiere, en su escritura? Y era un poco, bueno, subir un poquito la dificultad, ¿no? Como dicen los chicos, subirle la dificultad al desafío. Y tuvo una muy buena repercusión. No hubiera sido posible sin el trabajo de Inés. Y aunque somos un poco como tensos y molestos, era, por favor, queremos seguir con Jamaica, con todo lo que se pueda. Y me parece que pasó eso, ¿no? Que es ahora lo interesante es que siguen, ahora no entran todos por Autobiografía, algunos entran por Lucy, otros entran por Mr. Potter, se va armando como una constelación ahí de obra, y que funciona muy bien junta, o sea, como que se complementa muy bien, se conoce muy bien. Y la otra parte también tiene que ver con que, bueno, a partir de esto que seguramente Juan puede explicar mejor, a nosotros como editorial chica que tiene poca trayectoria y que no tenía libros, traducciones publicadas, etcétera, también nos abrió la puerta de entrar en las cadenas, de que otros agentes literarios nos vendan los derechos de obra en español también. O sea, publicamos después a Carlos Yushimito, que es un autor peruano, ahora este año a Socorro Venegas, una escritora mexicana, y nos abrieron la puerta porque estaba Jamaica acá. Entonces hay un poco una cosa de que ningún libro es una isla. Y que a veces en los catálogos de las editoriales pequeñas como las nuestras también un libro puede llamar a otro, y aunque no tengan estrictamente que ver a nivel temático, en este caso uno es una traducción y los otros no. Son distintas formas de acceso. Exacto. A la obra de la editorial, te interesa un autor, una temática, y vas a seguir expandiendo el universo. Claro, y también la posibilidad de que confíen en un catálogo. Y los libreros y las libreras, con quienes hablamos mucho, trabajamos mucho, y Juan lo conoce muy bien, a veces son muy conservadores. Entonces, es Random y Planeta, es una cosa, Anagrama, y va como subiendo, diciendo, bueno, y una editorial que no conozco previamente, si publicó esto, hay algo ahí, ¿no? Que seguramente le voy a prestar atención. Y después al ver que los lectores y las lectoras van y dicen, quiero el nuevo de Jamaica, o quiero el nuevo que sacó esta editorial, los que sacaron a Jamaica sacaron esto, ¿viste? Para nosotros se convirtió un poquito en eso, y por eso también es como que nos cambió un poco la vida como editores, la puerta que abrió, y ojalá que sea el primero de muchos por venir. Bueno. Inés, no sé si nos querés comentar un poco sobre el proceso. Sí, bueno, yo primero, muchas gracias y gracias por invitarme. Yo decía si tenían tiempo para que les leyera toda la novela, pero parece que no. Porque en realidad a mí lo que me pasó, ellos me llamaron primero para hacer autobiografía de mi madre. Yo siempre me sorprendo muchísimo cuando me pasan estas cosas, ¿no? Que me llamen y me digan, ¿querés traducir, no sé, a Jamaica? ¿Quién te parece? Tipo unos nervios. Y con Mr. Potter lo que me pasó, digamos, porque fue primero ese, después fue Lucy, y con Mr. Potter lo que me pasó es que me llamaron y yo estaba tapada de trabajo. Y me dijeron, bueno, y hubo un momento ahí que dije, no sé si lo voy a poder hacer. Ellos siempre fueron muy amorosos conmigo en este sentido que para mí es fundamental. No me aprieten, no me apuren, yo necesito tiempo, yo puedo traducir
muchas horas y me encanta mi tarea, pero necesito después dejarlo descansar, después volverlo a ver cuando haya pasado un tiempo. Hago cosas que no sé si son recomendables, pero las voy a decir porque cada uno tiene sus maneras. Yo no leo los libros antes, los voy traduciendo. Y entonces me pasa como con mi propia escritura, que de repente llego a la página 60, por decir una, que puede ser, y me doy cuenta de qué es lo que está pasando. Que a mí me pasa lo mismo cuando escribo. Yo no sé muy bien qué estoy haciendo hasta que llego a un lugar donde digo, es esto lo que parece que se está queriendo contar. Y lo mismo hago con las traducciones. Una inconsciente, pero eso lleva muchísimo más trabajo, porque llego a esa página y tengo que volver al principio. Y eso es lo que hace que también sea una especie de inmersión en la traducción distinta a si yo ya supiera. Pero eso no lo recomiendo, lo hago yo porque es mi manera y cada uno descubre sus maneras. Y quizás porque empecé traduciendo poesía, entonces que es más fácil hacer eso porque es cortito, o bueno. Pero con Mr. Potter lo que me pasó fue que el grado de dificultad que empecé a encontrar a medida que avanzaba tenía que ver con algo que justo va muy en contra de mi grain, como que va a contrapelo, que es que ella repite párrafos enteros de la misma forma a lo largo del libro, y es como una especie, como vos dijiste, como un cántico, es como un mantra a veces, un mantra triste, un mantra desgarrador, un mantra donde te das cuenta, por ejemplo, que el sol y en la posición del sol que está todo el tiempo ahí arriba y que mata todo, y que hasta, ella dice, hasta las sombras tienen que buscar protección de ese sol. Y la forma en que lo dice, que además de ser muy poética, la repite de la misma manera, o bueno, sin querer hacer spoilers, ¿no? Pero la muerte de la madre de Mr. Potter que se mete en el mar, la dice un montón de veces, y yo tardé en darme cuenta que siempre era de la misma manera. De hecho, algunas se me debe haber escapado, debo haber metido algún verbo distinto porque era imposible, y les decía que iba a contrapelo porque yo tengo muy mala memoria. Entonces yo decía, esto me parece que ya lo leí, las veces que lo habrá repetido para que yo me dé cuenta y empiece a chequear, ¿no? Así que fue un trabajo muy arduo en ese sentido. Y bueno, y después, que esto era parte de lo que queríamos compartir en la mesa, después se lo mando de vuelta a ellos, lo lee, Ale lo lee, vos también, y también son muy minuciosos en eso, en sugerirme cosas que por ahí yo no vi, o que discutamos, que yo diga, no, esto es por esto, y que de repente yo lo tuve que pensar cuando traducía, entonces poder contar ese proceso. Es un trabajo, por momentos lo odio y digo, ¿por qué me metí a hacer? Sobre todo con este libro, ¿por qué me metí a hacer esto? Y ahora en el colectivo lo venía mirando de vuelta porque lo vi antes de ahora para ver algunos fragmentos de esto que les decía, pero en el colectivo, como era un viaje largo, dije, lo voy a leer. Y cada vez me mata, o sea, es un libro con una potencia, los tres, pero tiene un mecanismo, como de encantamiento, que es muy difícil. Cuando yo lo escucho a él digo, como me sorprendo que yo tenga algo que ver, pero de verdad, y no lo digo, no es falsa modestia, para mí yo lo que hago es agarrar y meterme en el universo que ella propone y tratar de encontrar la mejor manera de decirlo. Esto todos los traductores lo saben cómo es, y yo tengo algunas cosas que he dicho muchas veces, algunas la dice Lydia Davis, que es el tema de la temperatura, pero yo no soy consciente, no es una cosa racional lo que yo hago cuando traduzco, de verdad, o sea, me costaría mucho explicar, es como si me convirtiera en una especie de no sé, como si fuera tomada por algo. Como si fuera, sí, el espíritu de Jamaica. Y ojalá, ¿no? Después eso se permea todo mi trabajo posterior, eso me pasó con toda la gente que traduje, me abrieron puertas a cosas. Todavía no lo pude incorporar porque es imposible. Pero sí permisos, ¿no?, para mi propia escritura. Así que yo estoy profundamente agradecida a ellos y desde ya dije que sí porque dije, ¿cómo ahora quiero ser la traductora de Jamaica King, por lo menos en la Argentina, ¿no?
Así que todos los que me den los voy a aceptar. Bueno. Es un compromiso. No, es que es verdad, o sea, de verdad encontraría el rato porque además es de una riqueza ella, y eso que nunca hablé, ni vi sus entrevistas, después la entrevista que hicieron en el Filba, me hubiera encantado hacer la mía obviamente, pero la hizo muy bien Valeria Tentoni, es una preciosura y es una malvada absoluta, porque te hace sentir tan mal. Yo decía, ella sabrá que yo tengo ojos azules y soy blanca, porque en un momento habla de los ojos azules como esos ojos no sirven para nada, viste que con el sol que hay acá se ciegan, y es verdad. Entonces es muy impresionante eso que hace, cómo te hace entender cómo miramos el mundo desde nuestros lugares chiquitos, cómo hacer para abrir esa mirada, para incorporar lo diferente. Y lo hace desde un lugar absolutamente incómodo, pero bueno, eso ya les dije que podía hablar muchos días de ella, así que voy a pasar acá el micrófono. Genial, muchas gracias, la verdad todo muy interesante. Juan, no sé si querés comentar sobre la recepción de los libros o quieren que hablemos un poquito de la estética de la colección antes. Dale. La recepción de los libros. Hola, buenos días, muchas gracias a todos por estar acá. Y bueno, hay algo que dijo Santiago que es clave, que es la dificultad que tienen las editoriales independientes, pequeñas, para poder acceder a derechos de obra en lengua extranjera, sobre todo porque los agentes literarios, los editores extranjeros, lo que se quieren garantizar no es tanto que el libro se venda, sino que tenga una buena llegada, una buena distribución, que esté presente el libro, que sea visible. Entonces eso es clave para los editores y agentes internacionales, y es un trabajo que vienen desarrollando muy bien las editoriales argentinas independientes desde hace más o menos 10 años para acá, diría, y que estas editoriales de las medianas para tirando a las chicas ganaron mucho terreno en ese sentido, y también lo que hacen es no trabajar sobre lo seguro, arriesgar un poquito más. No van a ir a buscar los derechos de Stephen King, obviamente, porque no los van a poder conseguir, pero también porque ya no tiene sentido, es una obra recontra difundida y que cualquiera puede leerla. Entonces, lo que fueron las editoriales chicas, La Parte Maldita, lo que fue Años Luz, que es mi editorial, que arrancamos traduciendo rusos, en principio arrancamos con obras con derechos liberados. Lermontov, Tsvetaeva, y eso también te da como un background para poder pelear luego otros derechos, porque te presentás ante un agente internacional y te dicen, bueno, tenés todo esto ya traducido. Entonces eso también es un paso que las editoriales pueden dar, empezar con algún texto con derecho liberado para poder acceder a conseguir derechos de autores más contemporáneos. Ahora está complicada la situación con respecto a poder sacar dinero del país, es algo complejo. Hay que hacer malabares para poder pagar al exterior, y uno tiene que terminar, en cierto sentido, hasta negreando la plata. No la puede declarar, no puede hacer nada con eso, es complejo, está cada vez más difícil por los valores del peso con respecto al dólar o al euro, pero en verdad el trabajo que hacen las editoriales chicas y medianas es muy importante para la difusión de otro tipo de obra que queda un poco marginada de los grandes grupos, o que fue quizás publicada por sellos de grandes grupos hace 20, 25, 30 años y después quedó descatalogada y nunca más trabajaron sobre esos libros. Y con respecto a la recepción y la visibilidad y venta, también para las editoriales pequeñas y medianas es mucho más fácil acceder a lugares de difusión, de prensa, diarios, medios, revistas, con autores que son un poquito más conocidos o consagrados afuera que con los autores que normalmente nosotros nos encargamos de publicar, autores argentinos que sacan sus primeras obras. El público argentino en general siempre tiende mucho más a leer autores extranjeros y traducidos, sobre todo del francés y del inglés más que nada, pero hay un mercado mucho más grande para eso que por ahí para poder insertar un autor joven argentino dentro del mercado y dentro de una difusión un poco más grande. Entonces ahí es cuando lo que decía Santiago es real, es cierto, es que las librerías, las cadenas empiezan a
tomar otra dimensión del trabajo que hacen las editoriales pequeñas y medianas, y uno hoy en día va a Cúspide, a Jenny, y ve mesas con un montón de material de editoriales de nuestro rango, que hace 5 o 6 años eso no pasaba y no los veía. Entonces eso es un lugar muy bien ganado por las editoriales argentinas contemporáneas, y que están a la altura del trabajo que hacen las grandes editoriales, los grandes grupos, con otro poder adquisitivo, con otro dinero detrás, con otra rosca y otra difusión. Pero si vamos a los libros en sí, es un trabajo que es muy, muy fuerte de todas las editoriales argentinas, digamos del rango de Eterna Cadencia para abajo. Ahí hay un trabajo muy, muy importante y muy fuerte de todo este sector. Y con respecto a lo que es la difusión, las redes, la publicidad, también es mucho más fácil acceder a que un medio como Clarín pueda hacer reseñas, notas, entrevistas de este tipo de libros, de autores, que de un autor argentino contemporáneo. No por bajarle el precio, porque nosotros lo publicamos porque nos encanta, porque creemos que tiene mucha calidad y nos gusta, pero para lo que sería el gran público o el público más masivo, pareciera ser que esto tiene mucha más relevancia. Obviamente Jamaica es una autora que estuvo en el radar del Premio Nobel, o sea que también hay otro peso específico del nombre, pero bueno, este lugar que están ganando las editoriales también hacen que cuando publiquen otro tipo de autores más desconocidos, jóvenes, argentinos, puedan tener un poco más de apoyo, viendo todo el trabajo anterior que tiene la editorial, tanto con esos autores argentinos como también con las traducciones. Muchas gracias. Santiago, ¿querés comentarnos un poco con respecto al diseño de la colección en sí? Porque hicimos todo el proceso del libro, pero omitimos el proceso de diseño para no aburrirlos tanto. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya tenían pensado en la colección varios libros, ¿cómo fue que tuvieron en cuenta el detalle de la estética? Sí, hay algo además que, bueno, son cosas que uno aprende mucho en el oficio. Acá tenemos colegas de la carrera de edición, así que nosotros también participamos con Juan dentro de un espacio de formación a editores, así que evidentemente esto va a sonar medio antipático, pero mucho de lo que pasa en la industria editorial se aprende haciendo. Más allá de las carreras específicas, hay cosas en la teoría, después la práctica es muy distinta. Con Ale, cuando empezamos la editorial, ya hace un montón de años atrás, como pasó con muchas editoriales que se formaron en esos momentos, hubo un post-2001, un largo post-2001, podríamos llamar, que llegaría hasta casi el 2010, donde muchas experiencias editoriales fueron de ediciones independientes. Es un término un poco amplio, ¿no? Sí. ¿Independientes de qué? Me acuerdo que había un libro que decía, ¿no? Autogestivas, independientes, contraculturales, subalternas. Bueno, dentro de toda esa serie había muchas ediciones que eran artesanales, había plaquetas casi, y un montón de cosas que eran de la FLIA, ¿no? Que era un poco, hoy estamos en la Feria del Libro, era como un poco la contraferia y la idea de el mundo establecido en la cultura del libro, muy formal y muy cerrado, y toda esta cosa que quedaba afuera. Y hoy, con el diario del lunes o del 2024, vemos que estamos todos adentro de la feria, que incluso estamos muchas editoriales de este rango que fuimos profesionalizándonos y que nos fuimos integrando, y también hubo espacios como las cadenas que le dieron lugar a esas editoriales porque se dieron cuenta que el público las esperaba. Y eso, hay un efecto muy incómodo de esto, que es, hubo también una cosa muy fea, que es el cierto darwinismo editorial, que es quién aguantó todo este tiempo, ¿no? Quién pudo llegar hasta este punto desde ese 2001. Y entonces es un poco cruel, pero también sobre todo lo que pasó es que muchas de las editoriales tuvimos que ir formándonos,
incorporando, profesionalización claro, del editor. incorporando gente a los lugares. Cuando lo que empezamos la editorial con Ale, éramos Ale y yo, y Ale hacía las maquetaciones de los interiores de los libros, yo hacía el diseño de tapa, y somos licenciados en comunicación social. Lo cual eso muestra de por qué los primeros libros ya no se ven en ningún lado. Y si me lo traen acá, lo niego. Los niego. Yo, esos no son míos. Y un poquito antes de la pandemia, en 2018, cuando ya teníamos varios títulos publicados, incluso muchos autores que habían sido premios del Fondo Nacional de las Artes, eran buenos libros, pero no eran muy lindos. Una de las cosas, primeros pasos fue, incorporar en ese momento un equipo de diseñadores que hizo un rediseño de los libros y que planteamos al futuro que íbamos a trabajar. Ahí, para quienes pasen por el stand luego, hay algunos que todavía sobreviven porque no los llegamos a rediseñar y están ahí, son buenísimos pero son feos. Y hay un montón de libros que son buenísimos y además son lindos. Pero lo importante es el contenido, no tenés que evaluar Exacto. un libro por la tapa. Bueno, eso Juan te va a decir que él... Claro. Sí, le inventé para que me sirva a mí. Y cuando parte del desafío con Jamaica era, sabíamos que mucha gente iba a ser el primer libro de la editorial que iba a conocer. Pensábamos que era una pieza de comunicación, una especie de carta de entrada, porque sabíamos que capaz, y no nos equivocamos ya con el tiempo que pasó, que era mucha gente iba a ver esto y iba a decir quiénes son estos pibes, qué están haciendo. Y entonces era un poco el subir la vara también desde lo estético. Y con Ana Celada, que es nuestra diseñadora, que también trabaja ahora con Eterna Cadencia y con otras editoriales, pero el trabajo más fuerte de rediseño fue el nuestro, con el que recibió un montón de premios y demás, muy merecidos. Era pensar en Jamaica como una colección. O sea, no forzar una caja visualmente que sea, todos los libros de traducciones tienen que ser así. Sino que es el universo de Jamaica, ¿no? El otro día me decían que, ahora que están los tres, parecen los subconfitados. Ay, no. Por los colores. De la contratapa. ¿Pero a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Obvio. Y la otra era pensar en tapas. Hicimos eso de ver las tapas de los libros de Jamaica en el mundo. Son muy distintas. Y en general tienden mucho a la ilustración y a la ilustración colonial, ¿no? Una mirada muy de la gente, los habitantes de la isla vistos por los colonizadores. Y algo de los que nosotros, eso es una nota al pie, pero parte de los contratos que uno a veces firma con un agente internacional, uno lo lee y cree que entiende hasta que realmente te dicen una cláusula que no sabías. Y una era, por ejemplo, aceptar la tapa. Te matan. Con todo. Y cuando hicimos estos libros, era también cómo nosotros no estar siendo ni prejuiciosos, ni repetir ciertos estereotipos, un montón de cosas que uno tiene que pensar en la comunicación de este libro, y que a la vez sea claro para el público argentino. Bueno, nosotros pensamos en nuestro público. Claro. Que sea llamativo, pero a la vez no sea agresivo, que sea respetuoso, pero a la vez sea osado, todas esas cuestiones. Y la serie, poder pensar de entrada en una serie de títulos y algo que vos después los reconozcas entre sí, sin saber cuál tenés. No hay uno que leer primero, no es el 1, 2 y 3, pero sí los puedas ver y de lejos reconozcas el sello. Y algo que a veces es medio antipático, que es, a veces cuando uno es editor, piensa en, quiero que me reconozcan a mí, que me vean la parte maldita, ¿no? Y acá no, queremos que vean a Jamaica, y en todo caso también que vean a Inés. Ah, Inés, por supuesto, por eso está en la tapa. Esté ahí y que digan, Jamaica Kincaid, Inés Garland. No me importa que la publique, yo voy ahí, porque ahí es donde está la cosa. Entonces, esa sinergia claramente funcionó, y también hace esto de que alguien lo ve y dice, esto es Jamaica, esto ya lo reconozco por la tapa, digamos.
Y que no es que el resto de los libros de la editorial son el mismo estilo, pero cambia la foto. No, nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, justo voy a chusmear acá, solo para que estamos hablando de traducción. Esta es otra traducción de la editorial posterior, que es una traducción de Tomás Downey y María Petracci de textos de Lovecraft, pero sobre la escritura de terror. Son ensayos de Lovecraft. Escritos por Lovecraft, pero sobre la escritura. Y no tiene nada que ver. Y es una serie de libros de escritores escribiendo sobre escritura. Bueno, esa es la serie. Digamos, no es una serie de Lovecraft, les aviso por las dudas. Pero y un poco es otro camino. Es una traducción, sí, pero es otro camino, es otra línea de lectura. Y bueno, esto de la cláusula que les decía era, bueno, nosotros mandamos propuestas, también nos bocharon algunas, no tanto el diseño, sino alguna foto, diciendo... Es que es complicado lo de la foto. Claro. Sobre todo, perdón, ¿no? Sí, Pero sí, a mí ¿no? me daba mucha curiosidad esta pregunta que le hicieron, estoy tan contenta como ustedes. Porque para mí el tema de la foto es complicada, tratándose, cuando, no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando se pone la foto de un personaje, como cada uno se imagina el personaje como quiere, yo tengo esa lucha muchísimo con mis propios libros, y sin embargo acá, por ejemplo en Mr. Potter, al ser un pedazo de su cara, es tan Mr. Potter que no sé si capaz no me lo hubiera imaginado así, pero tampoco, como no lo muestran entero, no me lo imagino entero, me imagino solo ese gesto en la boca y ese bigotito que da un trabajo, me imagino yo, para afeitárselo y que quede así. Entonces, y los anteojos que sí se mencionan, y lo impecable y lo elegante, que son todos rasgos muy importantes de Mr. Potter. Pero eso, el tema de la foto me daba mucha intriga, cómo habían llegado a foto. Sí, y también preguntando un poco nosotros teníamos una serie y nos dimos cuenta, por ejemplo, en el primero, que había una sugerencia de poder poner en juego en la tapa que había un contenido afrodescendiente, porque el título en sí de la historia no lo dice. No, claro. Es una clave de lectura. Hoy hablamos de interseccionalidad, ¿no? Podríamos pensar en racismo, en violencia de género, sí, en una serie de xenofobia que cruza el libro en muchos lugares, y es como decirlo sin que es un libro de tema. No, y sin estereotipar la imagen, porque el estereotipo del afrodescendiente no existe tampoco. O sea, existe en la cabeza de los colonializadores, pero no existe para ellos y para el libro. Entonces eso es complicado también. Sí. ¿Cómo es el estereotipo? No caer en un estereotipo. Es dificilísimo. Y por eso también algo fue muy interesante. Hay cierto, todavía no lo desbloqueamos ese nivel, ojalá que pronto, de acceder directo a Jamaica y hablar, y que nuestros sueños que venga y que puedan entre... Bueno, sí, a mí también un poquito, pero me encantaría. Pero sí hubo respuestas mediadas por sus agentes sobre la tapa. Fue el único punto. Las traducciones voy a ser un prejuicioso, pero no sé quién las lee. Pero dentro del contrato estaba que hay un periodo de tiempo que tienen entre que se la mandás y la aprueban. Entonces, yo no creo que sus agentes son ingleses, además, ni siquiera son norteamericanos. Son ingleses. No creo que alguien lo haya leído, pero sí les llega mucho que la traducción es buena por otros editores, por otros lugares. Y algo que pasó en un momento es, nosotros tenemos los derechos para Argentina. Pero el resto del mundo, de hispanohablante, lee la traducción de España. Y nosotros no podemos exportar el libro porque nuestros derechos son para este territorio. Ahora, sí puede venir alguien a comprarlo acá y llevárselo. Claro. Y entonces estamos en la Feria del Libro de Buenos Aires y vienen de Guatemala, de Chile, de Colombia, gente que dice, el año pasado me llevé el de Jamaica y lo leí, me pareció espectacular, me quiero llevar para mi librería en Guatemala, mi librería en Chile. Y no es que no se consiga ahí los libros de Jamaica, se consigue la española. Entonces, me parece que también eso es hermoso. Y también es algo que, no me quiero poner muy denso con esto, pero ustedes lo deben conocer mejor. Argentina tuvo una tradición muy importante y pionera de traducción al español, ¿no? Primera traducción de un cuarto propio de Virginia Woolf es argentina.
por ejemplo, ¿no? De acá salían a el resto de Hispanoamérica, incluso a España y a México. Eso cambió mucho, hasta en los 90, sobre todo. Y me parece que hay una nueva oleada con las editoriales independientes a la cabeza, incluyendo en este amplio paraguas hasta Eterna Cadencia inclusive, no pensándolo dentro de un grupo empresario de multieditorial, ¿no? Es esto, que es el cuidado por las traducciones nuevas y valorando este trabajo. Bueno, hoy podríamos poner dentro de ese grupo a Chay, por ejemplo, y que vuelven a poner en círculo el valor de la traducción argentina en el mundo, ¿no? Que empiece a haber esta mirada. Y bueno, me parece que también es eso, que también ese tiempo, esto que les decía recién, ¿no? De no apurar los procesos, de trabajar con plazos, pero no con una necesidad de otro índole que no sea el valor de la obra, termina redundando en que los lectores lo valoran, los libreros lo valoran, y toda la cadena se mejora. Y también, bueno, hoy haciendo una pequeña foto de estos últimos 10 años, ya hay una especie de revival de la traducción argentina, de ponerla en valor y decir, bueno, la traducción argentina es un commodity. Ahora la pelea es otra, me parece. Hay ciertas editoriales españolas que lo que hacen es comprar derecho de obra de un autor y compran derecho de toda la obra. Y por ahí publican un libro, pero lo que hacen es monopolios, aseguran que nadie más lo pueda tener. Entonces ahora por ahí el paso es poder combatir eso, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Uno ve libros de un autor y dice, quiero conseguir más cosas. Y la editorial no los publica nunca. Y compró los derechos por 5 años, por 10 años y toda la obra. Y ahí no hay forma de poder pelearla, porque hasta el mismo agente te dice, bueno, voy a consultar con la editorial a ver si podemos hacer una excepción, y la editorial dice no, pero tampoco lo publica. Y se aseguraron cobrar los euros por tener los derechos los agentes, pero no ven nunca la obra publicada. Entonces ahí hay un tema que es muy difícil de resolver y no sé cómo se va a salir de eso, pero hasta hoy en día es muy complejo eso, no hay forma. No, porque además es una voracidad incomprensible para mí, porque no sé a qué responde. Bueno, no sabía que además compraban y no lo publicaban, porque yo sí sé de autores que, bueno, me pasó con Sharon Olds, que había derechos para algunos de los libros, hicimos ese trabajo con Gog y Magog, se me chispoteó. Y después los españoles empezaron a comprar todo lo de Sharon Olds. Y entonces ya no queda, por ejemplo, el Salto del Ciervo ya lo compraron. Y además es para todo el territorio, que es algo tremendo, ¿no? No llegan, o si llegan están traducidos de una manera que tiene otra temperatura, que insisto con ese concepto. Que en el fondo la temperatura en Latinoamérica es distinta de la de España, eso es así, porque yo leo traducciones mexicanas y no tengo ningún problema. Claro. Y traducciones españolas con algunas tampoco tengo problema, pero hay muchas traducciones hechas, no sé, para mí apuradas o muy castizas, que no tienen eso que uno busca en un libro. Entonces que pisen todo el territorio, yo lo veo como una gran pata, es muy frustrante para querer traducir y para querer conseguir. A mí me pasa que leo libros en inglés que digo, esto quiero que salga, y ya está recontra pisado, es así. No, y antes, le quedé algo, con algún fragmento, Dale, ¿no? un fragmentito antes. Pero mientras tanto, una cosa que me quedé pensando era, a nosotros nos pasó hace poco con Carlos Yuchimito, el que les decía, el autor peruano, y con Socorro Venegas, que es, los publica ellos Tusquets y Seix Barral, y por las dudas, ustedes seguramente vieron en la Argentina algún libro de Tusquets o Seix Barral. Sí. ¿Vieron a Carlos Yuchimito o Socorro Venegas? No. Los tienen, pero con llave. No los traen. Y entonces es una cosa muy polémica, porque vos decís, bueno, en el caso de Carlos, es como uno de los grandes escritores peruanos de su momento. Y Socorro Venegas son nuestros vecinos y no llegan, porque la decisión de si llegan a Argentina o no es de Perú o México a Argentina, es de España.
Entonces, si en España la pega, viene para acá. Pero si no es un furor en España, y estamos hablando de la misma lengua, ni hablar de las traducciones. Los grupos funcionan también por territorio. Vos ves los libros que salen de Alfaguara en Uruguay, no son los mismos que los que salen en Argentina. Entonces, ahí también tenés un problema. Tenés que negociar los derechos también para este país, y un grupo se supone que podría poder publicarlo en todos lados, y por ahí no le conviene. Y se asegura publicarlo en un lugar y en los demás no. Y lo que pasó hace unos años con Gluck, cuando ganó el premio Nobel, que lo tenía Visor, era, ¿no? Pretextos. Lo tenía Pretextos, que son libros carísimos que llegan a cuentagotas a Argentina. Y le pelearon los derechos, se los vendieron a otra editorial que encima ni siquiera llega. O sea, antes por lo menos los de Pretextos llegaban caros. Ahora la que los tiene ahora no. Visor, y los tiene Norte, tiene libros de Visor. Después no hay otra librería en el país que tenga libros de Visor. Entonces pasa eso, o te bloquean los derechos no publicándolos, o te los bloquean mandándote 2 ejemplares a Argentina y dicen, bueno, cubrí la distribución en toda mi lengua. Y es mentira, ese libro no circula nunca. Y pasa con los grandes grupos. Imagínense lo que puede pasar con una editorial argentina pequeña que quiere comprar derechos para exportar a Guatemala, digamos. Imposible. Podemos darle paso a una lectura también, para que vean un poco, si no leyeron a Jamaica todavía, que tengan una primera mirada. ¿Te animás? Sí. Sí, voy a leer algunos fragmentos de estos que se repiten. De todas maneras, cuando entré pregunté si tenían varios días o varias horas, por eso, porque es muy difícil en un pedazo chiquito entender lo que ella hace. Igual voy a tratar. Eso más que gracia. No, quería agregar una cosa a lo que acaban de decir. A mí me pasa, salvando todas las distancias, con algunos libros para niños o para adolescentes que yo quisiera que salieran con Criatura, que es una editorial muy chiquita, uruguaya, hermosa, y yo quiero dejar afuera a Uruguay como los derechos para que puedan ellos llevarla. A mí no me interesa ahí el dinero, me interesa que lo lean en Uruguay, y no puedo. Las grandes, como me publican algunas grandes editoriales, no quieren. Entonces, eso mismo debe pasar allá, como esta desesperación de decir, ¿por qué me hacen esto? Sí, es muy raro eso. Para mí es voracidad, porque de otras formas no se entiende. Puede ser, sí, qué sé yo. Es rarísimo, no quiero ni entrar, porque además Después te mandan un mensaje diciendo que van a destruir tus libros porque le incitan la pulpa, que sí. Viste, bueno. Son cosas incomprensibles, no quiero. Además queda grabado, después me van a venir a buscar. Por favor, te lo pido. Un par de cosas que dijimos acá no tienen que salir de acá. Bueno, acá voy con Mr. Potter, voy a leer el principio. Y ese día el sol estaba en su lugar habitual, bien arriba y en medio del cielo, y brillaba de la manera habitual, tan ferozmente radiante, que hacía que hasta las sombras empalidecieran, que hasta las sombras buscaran reparo. Ese día el sol estaba en su lugar habitual, bien arriba y en medio del cielo, pero Mr. Potter no lo notó. Estaba tan acostumbrado a eso, al sol en su lugar habitual, bien arriba y en medio del cielo. Si el sol no hubiera estado en su lugar habitual, eso habría significado un cambio muy grande en el día de Mr. Potter. Habría significado lluvia, por más breve que fuera esa posible lluvia, pero habría cambiado el día de Mr. Potter, tan acostumbrado al sol en su lugar habitual, bien arriba y en medio del cielo. Mr. Potter respiraba con normalidad, su corazón latía con normalidad. A los brincos por debajo de la camiseta de algodón sobre la piel muy negra, a los brincos por debajo de su sencilla camisa de algodón sobre la camiseta de algodón que estaba sobre la piel. Así que su corazón respiraba con normalidad. Y se puso los pantalones y en el bolsillo de los pantalones metió un pañuelo blanco. Y todo esto era tan normal como los latidos de su corazón. Todo esto, que se vistiera de esa manera, tan normal como los latidos de su corazón, el corazón que latía con normalidad y la ropa que tranquilizaba a Mr. Potter y a las cosas más allá de Mr. Potter, cosas que no sabían que necesitaban esa tranquilidad. Ya ahí te metió en mi primer palo. Bueno, busco en cualquier otro lado, como verán, los azulitos son cuando habla del sol.
Entonces acá está, otro capítulo empieza. Y ese día el sol estaba en su lugar habitual, bien arriba y en el medio del cielo, y brillaba de la manera habitual, tan ferozmente radiante que hacía que hasta las sombras empalidecieran, que hasta las sombras buscaran reparo. Ese día el sol estaba en su lugar habitual, bien arriba y en el medio del cielo, pero Mr. Potter no lo notó. Estaba tan acostumbrado a eso, al sol en su lugar habitual, bien arriba y en el medio del cielo. Qué joven era Mr. Potter entonces, ese día en el que el sol estaba en su lugar habitual, todos esos días en los que el sol estaba en su lugar habitual, tan alto en el cielo y brillando con ferocidad, haciendo que todo lo que tocaba casi deseara no haber conocido jamás la luz. Qué joven era Mr. Potter entonces, y caminaba con estilo, clavando el talón primero y después avanzando con la planta del pie, con cada paso, mientras avanzaba y avanzaba hacia su destino. Y a veces su destino era el garage, y a veces su destino eran las casas donde vivían las muchas mujeres que amaba. Amor, amor, ¿qué era eso? Y yo te aviso, te hago una advertencia sobre eso. Es lo que hubiera dicho Mr. Potter respecto al amor y a todas esas muchas mujeres que visitaba en casas que eran un solo cuarto pequeño, y las casas tenían 4 ventanas y 2 puertas y techos de lata galvanizada, y cuando caía la lluvia en ese techo hacía un sonido tan bello, una música perfecta para el amor o para soñar o cantar o pensar o comer o más amor, pero no caía ninguna lluvia, estando el sol como estaba, siempre en su lugar habitual. Y Mr. Potter era un hombre joven, tan joven, que podía lograr que su pelo de rulos apretados y despeinados se achatara, y sus camisas estaban siempre tan bien lavadas y planchadas por una de las muchas mujeres que vivían en casas con un solo cuarto, y cada una de esas mujeres era la madre de uno de sus hijos, y todos esos hijos eran niñas, pero ninguna de ellas era yo. Yo todavía no había nacido, ¿no? Y después hay una parte que ojalá la encontrara ahora, que también vuelve a hablar del sol, pero en otros términos, me parece que estaba acá, porque él en esa primera vez del sol, les mostré que la otra está mucho más adelante, pero en el medio hay todas partes donde está este sol. Entonces muy pronto en este capítulo primero, él está yendo a buscar a un hombre, al doctor Weisinger, y dice, ¿y quién era el doctor Weisinger? ¿Y quién hubiera podido contestar esa pregunta con precisión? ¿O quién hubiera podido contestar esa pregunta completamente? Nadie en realidad. No la misma persona que podría describir acertadamente a cualquier ser humano en esta tierra y a todo lo que podría constituirlos. Doctor Weisinger mismo no podría describirse acertadamente porque una descripción acertada de sí mismo lo abrumaría. Pero el hombre llamado Dr. Weisinger conoció a Mr. Potter ese día, un día como casi todos los días de Mr. Potter. El sol estaba en medio del cielo, mucho antes del mediodía y mucho después del mediodía, de modo que el tiempo, como podía medirlo el Dr. Weisinger y tal como el Dr. Weisinger lo conocía, tenía un significado diferente para Mr. Potter. Este no fue el primer malentendido entre ellos, este fue solo el primero de muchos. Y así. Y entonces el sol o el clima o el lugar o lo que comen o los olores o todo hace que esas dos personas no se puedan entender nunca y que muchas. Y cada vez que lo lees, porque al no entenderse con otros, tampoco se entienden a sí mismos, tampoco se entienden entre ellos, es toda una cosa que te deja de cama, pero está tan bien explicado, pero es que sí, parece que estuviera diciendo no lo lean porque la van a pasar muy mal, pero de verdad no, porque entendés el mundo y entendés cosas. Para mí fue entrar en algo que si bien sabía que existía, nunca me lo habían contado de esa manera. Me rompió el corazón y a la misma vez me lo abrió, o sea, como una cosa que pasa con la buena literatura, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es todo un desafío publicar hoy en día con el contexto que está viviendo el país. Hay muchos desafíos. Para ir cerrando, ¿quieren hablar sobre los desafíos que afronta cada una de las áreas? La industria editorial, la traducción, las librerías. Por ahora tenemos el Proyecto Sur, que está con menos financiación. Terrible. Es un motivo para yo quiero decir una cosa, porque creo que es más fuerte para lo que tienen ellos para decir, o sea, lo que me pasa a mí es eso, todos los días un motivo de tristeza. También a mí cuando fueron las elecciones y estaba con mis amigos, y con Julián López, Mercedes Araujo, todos escritores,
Y también Ana Laura Pérez, que es editora, o sea, un grupo de amigos, María Sonia Cristóf, y estábamos devastados, como probablemente mucha gente acá. Lo que a mí me salió pensar fue, sigamos haciendo nuestra tarea lo mejor posible, y esa es la forma de resistir, y participemos activamente en todo lo que se pueda, como ir a las marchas o dar el apoyo, pero más que nada hagamos nuestra tarea, si podemos, bajando todo lo que haya que bajar de los temas económicos, de ciertos volúmenes, pero volumen me refiero al grito en un punto, y que ese es el refugio, la tarea y la compañía con los que están en la misma, ¿no? Totalmente. Sí, hay una cosa también de estos días, en particular con la movilización de la que vinimos, que todavía estamos viviendo el eco, ¿no? de ese encuentro tan grande y tan masivo, y me llamó la atención que una de las convocatorias dentro de la movilización en la Marcha Federal Universitaria era ir con un libro, ¿no? Sí. O sea, me pareció, al principio apenas lo vi, me pareció como muy tierno y muy como casi como una cosa muy elemental, ¿no? Es decir, sí, algo les está dando miedo. Es que la resistencia es cultural. Claro, que sea que el golpe a la cultura sea tan claro y que la respuesta sea ir con un libro. Y claro, cuando dije, ¿quién va con un libro? Estaba llena la marcha de gente con un libro en la mano. Te lo chusmeaba. Claro, y estabas como, leoteabas a ver qué estaba leyendo el otro, ¿no? Había mucha literatura, lo cual también me puso contento. Yo me dije, capaz vine con el apunte de la facultad, bueno, también estaba bien, pero no. Y volviendo a esto, también hay algo de la geopolítica del libro, que hablábamos un poco antes, de bueno, los grandes grupos que piensan de una manera, que se quedan con algo y no te dejan otra cosa. Y también estamos en un momento al revés, en el que pareciera que está todo a la mano, todo accesible, y es como una cosa muy, un desafío en este momento es cómo torcerle un poco el rumbo, torcerle la mano a esa manera elefantesca de moverse de esos grandes grupos, en un momento en el que deberíamos estar mucho más conectados y conectadas para que circule la literatura y la cultura. Y por otro lado también hay una cuestión que es física. Los libros son pesados. Para mandarlos físicamente, son pesados. Entonces hay una explicación también de por qué no circulan los libros nacionales en otros países, incluso limítrofes. Tiene que ver con eso, ¿no? Con una cuestión hasta casi material de lo que el libro en sí pesa. Pero no pasa con, no sé, bueno, los libros digitales, que es toda una conversación que podríamos tener en otro momento y no es el tema. Y por eso me parece tan fascinante que exista esta voluntad de librerías de otros países y demás por tener los libros argentinos. Nos pasa, por ejemplo, con una librera de Bolivia que viene 3 veces por año a abastecer su librería. Viene a la Feria del Libro, viene a la Feria de Editores y muchas veces viene a fin de año también. Y claro, si vos ves las fotos, parece Eterna Cadencia, pero en Bolivia, y me dice, porque se valora mucho esto, y lo escuché mucho estos días que estamos justo en simultáneo con la feria, con el Bafisi, ¿no? Que vienen realizadores latinoamericanos y ven lo que pasa con el Inca y dicen, ustedes están peleando porque esto no se pierda, algo que nosotros nunca tuvimos, ¿no? Entonces es como que hay una cierta cuestión de, a veces estamos tan metidos en lo nuestro que no nos damos cuenta de que sigue siendo Argentina y la Ciudad de Buenos Aires en particular una capital cultural latinoamericana y a veces el motivo de inspiración a otras cosas, ¿no? Lo escuchaba con unos realizadores chilenos que traen una película buenísima que se llama Historia y Geografía, es una sátira muy, muy dura de la cultura en Chile, y dice, decían, en esta sala estaba llena, ¿no? Se rieron de cosas que los chilenos no nos podemos reír porque nos da vergüenza. Dice, no juzgar a los genocidas, un montón de cosas, ¿no? Que ellos se están burlando y nosotros te podés reír, dice, porque hiciste tu trabajo primero. Y bueno, creo que eso pasa mucho, y con una última cosa con relación en particular a la obra de Jamaica, me pasó hablando con una editora chilena que ellas publican a Rita Indiana, y lo primero que me dijo es,
me dijo, ¿cómo hicieron? ¿No? Porque me dicen, ellos tienen a veces un ámbito muy chiquitito, mucho más restringido, pero otra capacidad económica. Entonces, capaz que me dice, para ellos comprar los derechos para esto no es el mismo esfuerzo que para nosotros. Me dice, pero claro, el techo es muy bajito. O sea, un mega éxito en Chile son 500 ejemplares, ¿no? Se lee muy poco y circula muy poquito. Y hay algo de que un libro que se publica en Argentina tiene más impacto afuera. Y con Carlos, con Yushimito, que es peruano, pero ahora está viviendo en Chile, trabajando hace varios años en una universidad en Chile, él le pidió a sus agentes si podíamos nosotros distribuir en Chile. Porque dijo, yo vivo acá, mis libros no llegan. Me dice, y bueno, pasó algo, ahora me voy a poner una cucarda, ya que vengo haciéndome el modesto. Y dijo, me vengo haciendo el modesto. Y dice, es la edición más linda de un libro que hicieron. Entonces yo quiero que esté. Y bueno, arreglamos con una librería en el Escarabajo Azul, en Escorpión Azul, perdón, en Chile. Hicimos una presentación, porque claro, él decía, quedó muy lindo. Sex Barral son todos blancos con un dibujito, y esto era un diseño específico, todo cuidado, no sé qué. Y les escribió a sus agentes y les dijo, cuando se pueda, Argentina se lo pueden dar estos chicos. Me dice, nunca me hicieron tantas notas por un libro. Me llama una radio de Córdoba, si puedo salir por teléfono. Pues sí, nosotros hacemos la misma prensa que para un autor nacional. Y él dice, claro, en el modelo, vos lo conocerás también, Inés, el modelo de las grandes multinacionales es un mes la presentación del libro. Después sigue el que viene, o los 100 que vienen. Y nosotros salió hace 1 año y medio y nosotros seguimos tratando de que hagas alguna nota porque los libros nosotros los seguimos moviendo. Y entonces me dice, nunca me sentí tan como acompañado, y para nosotros es como, él está contento que le saquemos toda su obra. Yo le he visto todos sus libros, soy fan, y se dan esas cosas, ¿no? Que creo que en eso se valora mucho en las editoriales independientes, esa cercanía y ese acompañamiento, y él, no es que si en un mes el libro no fue un furor, ya está, listo, pasa ya que sigue, o a que haya sido un furor, el que sigue. Bueno, de hecho, ustedes distribuyen a Club 5, que hace un rescate muy bueno de obra, y libros que capaz que, por ejemplo, no sé, tuyos que yo tengo en Alfaguara, pero que se lo recomendaba a alguien y no lo encontraba, y decís, bueno, ahora tenés a Club 5 que reedita. Bueno, desde que empezamos a distribuir en cadenas, también Club 5 fue un sello que se posicionó muy bien en cadenas, porque obviamente el catálogo que tiene es ideal para ese tipo de librerías. Y con respecto a lo que decía Santiago de venta, distribución en otros países, nosotros con la COP hemos viajado a ferias de Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, y lo que pasa en estos países, especialmente Perú, Bolivia y hasta Chile, es que los puntos de venta, las librerías que hay en cada país, son muy pocas en relación a las que hay en Argentina. Un distribuidor peruano, Alfredo, que está acá en el stand de Perú, lo pueden visitar, nos decía que él como distribuidor tiene entre 15 y 20 puntos de venta en todo el país. En Perú, que es un país grande, 15 o 20 puntos de venta, sin contar cadenas. Pero acá 15 puntos de venta, lo caminamos en no sé, Palermo, y tenemos 50 librerías. Así que es muy distinto el nivel de circulación de las obras en Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, que en Argentina. Y los autores latinoamericanos siempre quieren llegar también a publicar en Argentina. Pasa mucho con los uruguayos que llegan a Argentina y es como, llegué, es como ganar otro mundial para ellos. Y con respecto a desafíos, bueno, dentro de toda la malaria y todo lo malo de la situación, en Argentina día a día surgen librerías, día a día surgen editoriales, es algo que es una bola, es medio imparable. Quizás el ritmo de publicación sea menor, las tiradas sean menores, pero sigue funcionando y sigue fluyendo la rueda. Así que es lo que decía Inés, hay que seguir trabajando. No queda otra que seguir trabajando. Perdón, no se interrumpa, pero se nos acabó el tiempo. Sí. Les agradecemos muchísimo. Fue maravillosa la mesa. Lo que queríamos resaltar también es que nos alegra mucho, Nati, estar con todos ustedes como representantes de la cadena, de la industria editorial. Estamos todos juntos, tenemos que apoyarnos entre todos los distintos eslabones, así que
fue muy completo, muy ilustrador. Muchas Muchas gracias. gracias. Pregunta, no sé si se llegará. Sí, Nosotros, la parte maldita. La parte maldita. Están acá en la COP. No, están se llama 1820, el stand se llama Reunión. El 1820 del pabellón amarillo. amarillo. Y la COP está 1910, pabellón amarillo. 1910, pabellón amarillo. Así que bueno, los invitamos a estar Bueno, por muchas ahí. gracias. Muchas gracias.